los que les gusta más escuchar bendiciones, bendiciones también para ustedes. Porque siempre he sabido que a la gente le gusta más el Dios te bendiga, porque nos acostumbramos a que nos dijeran en todo momento Dios te bendiga. Sin embargo, la palabra Dios te bendiga no aparece en la Biblia, pero sí aparece bendiciones. Mira qué cosa. Saludé a unas personas en estos días, le dije bendiciones, y me respondieron Dios te bendiga. Dije, ustedes son de los que no les gusta bendiciones. No, nosotros, digo, claro, es verdad. Ah, sí, es cierto. Nos gusta más que nos digan Dios te bendiga. Tenemos el poder de bendecir y maldecir como hijos de Dios. Tenemos ese poder. Obviamente el Señor Jesucristo sí nos lo dio a entender en su palabra, pero también nos dio a entender que bendigamos más que lo que podamos maldecir. Bendecid y no maldigáis. O sea que el Padre no está a favor de la maldición, sino a favor de la bendición. Damas y caballeros, bienvenidos a mi canal Ramón Cabral Oficial. En el día de hoy te tengo un tema, uno de los 8 nacimientos. Uno de los 8 nacimientos. Yo voy a hablar de uno, voy a hablar de dos. Voy a hablar de dos. Me van a faltar 6, pero los 6 lo vamos a hacer en algo más privado, porque quiero que a ustedes les interese el conocer, el conocimiento, la revelación de Dios. La Biblia nos enseña, hablando en Génesis, creo que en el capítulo 21, 20 por ahí de Génesis, cuando Rebeca está embarazada. Ustedes saben la lucha que tuvo Jacob para que Rebeca saliera embarazada. Rebeca venía de una línea donde las personas eran hechiceras, eran brujos. Claro que sí, venía de una línea de hechiceros, de brujos también. Usted me diría, pero nada más no la línea de Jacob. No, es que el abuelo de Jacob era un tipo que era brujo. El papá de Rebeca era un hechicero. La Biblia dice que prácticamente cuando él recibe a Rebeca, Isaac recibe a Rebeca como esposa o como mujer, porque en la antigüedad la palabra esposa no se usaba, se usaba mujer, porque la mujer es la que es la madre de los seres vivos. La mujer representa la vasija. La mujer representa esa vasija, no tan solo ese instrumento, sino esa vasija que trae vida a la tierra. Por eso es que las mujeres están atacadas. Por eso es que a la mujer el diablo le hace tanta guerra. Yo siempre he dicho que el reino se llenará de mujeres más que de hombres. Porque la mujer es la que tiene, la mujer es la vasija. Por eso la lucha de la serpiente y de la mujer no fue con el hombre, sino con la serpiente, con la mujer. Porque la serpiente tuvo esa guerra, fue con la mujer debido a que la mujer es la que trae vida, la que produce vida, es la vasija, es la que tiene el vientre que produce. Entonces Rebeca, cuando llega a los brazos de Isaac, la Biblia nos narra que Isaac tiene esto como una paz, una tranquilidad. Cuando tú te unes a alguien que tú amas, que te ama, que es realmente tu mujer, que es realmente tu marido, tú recibes una tranquilidad que es la tranquilidad del matrimonio, la tranquilidad que está dentro de las dos almas que se juntaron, que en mística se le llama las almas gemelas. Se le llama así porque hay almas que no se comprenden, hay almas que aunque están juntas no son la una para la otra. Y entonces eso se sobreentiende que cuando es un alma que es tu alma o la mitad de tu alma, entonces tú te vas a entender con ella y tú y ella se va a entender contigo. El Midrash de Bereshit dice que cuando el mayordomo llevó a Rebeca a la tienda de Isaac,
dice que Isaac salió de la tienda antes de que Rebeca llegara. Y cuando Rebeca lo vio, de Isaac salió un destello de luz que la tocó a ella. Uf. Y esa fue la señal que Rebeca llevaba de que ese era su marido. Porque ya salió. Los padres tenían el poder sobre las hijas. Las entregaban a quienes ellos querían, aunque la mujer no quisiera. Y entonces Rebeca le pidió esa prueba a su Dios. ¿A cuál Dios? A uno de los dioses de su territorio. ¿Dónde vivían ellos? Vivían en Canaán. Algunos vivían de la familia de él, unos vivían en Canaán, y otros vivían allá arriba, en la tierra de donde sale uno de los idiomas que hablaba el Mesías. ¿Tú sabes cuál es ese idioma, verdad? De lo que hablaba el Mesías, de Aram. Unos vivían en Aram, otros vivían en Madián y otros vivían en Canaán. De ahí de ese lugar, los dioses que habían eran dioses que no creían en el Dios de Isaac, no creían en el Dios de Israel, no creían en el Dios de Abraham. En el Dios de Israel todavía no existía. No existía porque Jacob no había nacido. Ellos no hablaban el Dios del Dios de Israel porque no existía en esa época. Hablaban era de dioses, los dioses egipcios, los dioses cananeos, los dioses del panteón, que eran más de 200, perdónenme, qué rinitis parece que tengo, y me he pasado la mano acá, o una alergia. Los dioses del cananeo, entre los cuales habían aproximadamente unos 200 dioses, entre los cuales, valga la redundancia, estaban los principales dioses de Canaán, de Madián y los dioses de Aram. ¿Qué ocurre? Ella le pide una señal, pero ya Abraham le había pedido una señal al Padre, al Dios omnipotente, al Shaddai. Al Shaddai, ustedes recordarán que el Shaddai se le pone como el Altísimo. El Shaddai no es el Altísimo, aunque Él es el Altísimo. Pero el Shaddai es uno de los nombres de Dios. Es uno de los 72 a 99 nombres de Dios. Son entre 72 y 99. El Shaddai, que significa el Dios del sustento, el Dios del seno. Por eso Abraham, cuando tú lees la Biblia, vas a encontrar, y estando en el seno de Abraham, y los antiguos hablaban del seno de Abraham, el seno porque Abraham se identificaba con el Shaddai, que era el Dios del seno, el Dios que amamantaba, el Dios del sustento. Abraham le había pedido una dirección al Padre. Abraham le había pedido una señal para su hijo. Ya se le había cumplido esa señal. Isaac, la señal que le había pedido era que la mujer que él conociera, entonces fuera la que le hiciera que el corazón le vibrara. Cuando él vio a Rebeca, y entiéndase esto, Miguel, Rebeca era una de las mujeres más hermosas que había en la época. Sara, Rebeca, las de Raquel, no Lea, Raquel, entre otras, eran de las mujeres más hermosas. Y una de las mujeres hermosas que aparece en la Biblia, que cualquiera no lo cree, son dos mujeres que aparecen allí. ¿Quieres que te diga, Miguel? Sí. Jezabel y Dalila. Eran dos de las mujeres más hermosas también que había. Y la gente diría, pero ¿cómo Jezabel es linda? ¿Y cómo fue que Dalila era hermosa? Por el hecho de que ellas hayan sido instrumentos del mal no quiere decir que Dios no les dio belleza. Porque hay muchas mujeres que son instrumentos del mal y son bellísimas. Son hermosas. Entonces, Jezabel y Dalila eran hermosísimas. Dice que él recibió la señal,
también Rebeca recibió la otra. El destello de luz que salió en señal de que será su marido, la corazonada de Isaac de que será su mujer. Dice que Isaac, desde que la vio, la amó. ¿Cómo es posible, brother, que desde que tuvo una mujer tú la ames? ¿Sabe qué fue lo que pasó con Isaac? Que Rebeca era realmente la que era su mujer de ese nacimiento especial. Esa era su mujer y Isaac era su hombre. Por eso se amaron de esa manera. Dice que él la vio y la amó. Y Rebeca lo respetó. ¿Qué pasó? Como se amaban tanto, había una ley que decía, desde Génesis capítulo 3, que las mujeres se salvaban teniendo hijos. Y otra ley que decía que Dios le había dicho a Adán que fructifique y multiplique la tierra. Rebeca, por ende, entendía que el Mesías podía llegar, sin entender que en la Biblia usted va a encontrar unos 21 a 26 Mesías, y que Abraham e Isaac eran dos de esos Mesías. Ella esperaba que si concebía un hijo, que fuera varón, porque las hembras no tenían prioridad, debido a que las hembras se ajustaban al hogar, se ajustaban a la familia, criaban los hijos, pero sobre todo criaban los varones. Ella, o sea, criaban a todas, a todos, pero los varones se criaban con una independencia superior y se criaban como con un valor sobrevalorado, porque ese era el macho de la casa, ese era el hombre, ese era el sucesor de su padre, ese era el sustituto, ese era el mayor, ese era el que abrió matriz, etcétera, etcétera. Ese era el varón. ¿Qué ocurre? La Biblia dice que buscaron, tardaron históricamente, bíblicamente tardaron 20 años. El 20, que es un número interesante, que ya yo se lo he dicho a ustedes en gematría, representa algo muy importante. Los jóvenes se casaban a los 20 años, podían casarse, y a los 30 podían hacerse ciudadanos o reconocidos. El caso es que estos duran 20 años, y a los 20 años Isaac hace una oración. Damas y caballeros, la oración que hizo Isaac no fue que dijo nada más: Padre, te pido que abras el vientre de mi mujer Rebeca. No. Abraham le enseñó unos códigos a Isaac y él permutó unas letras. Oh my God. En el seminario que tenemos próximamente le vamos a hablar de las permutaciones. Solamente te voy a dar una pequeña idea de lo que se llama permutación. Es un trabajo que se hacía con las letras y los números. Lo que se hacía con el Urim y el Tumim. Y los ángeles de las permutaciones, porque son ángeles, los ángeles de las letras permutadas, entonces formaban un código. Y como Rebeca era estéril, había que hacer una permutación obligatoria en el vientre de ella, como se hizo con María, o similar al que se hizo con María. Ramón, pero ¿cómo el que se hizo con María? ¿No era José? Ustedes saben que yo no creo eso. Yo no creo que José era su papá. Yo no creo que José tuvo nada que ver ahí con llegarse a María y un esperma de José hacer al Mashiach, a Jesús de Nazaret, y que fue el esperma, como aparece mucho diciendo por ahí. No, que fue el esperma de María, de José, que hizo que María saliera embarazada, que fue el que la preñó. Negativo. No le crea eso. Fue una permutación de un código de letra y número que se utilizó, y lo usan los ángeles. Lo utilizan los ángeles. A Isaac
que representa y es prototipo del Mashiach, de Yeshua, de Jesús de Nazaret, Abraham le dio códigos. Si le dio el poder de hacer dinero, si le dio el poder de hacer riquezas, si le dio el poder de hacer cosas increíbles, igual que a los hijos de Setura, que le dio poder de hacer, construir, ¿cómo no le va a dar a su hijo Isaac un poder más fuerte? Entonces le dio ese poder. E Isaac lo que hizo fue, le oró a Dios, al padre de Abraham, le oró al Dios de Abraham, y cuando le oró, le permutó unas palabras en letra y la mujer salió preñada. Alaba si te queda una alabanza. Salió embarazada. Ah, no, hay gente que pueden estar pensando de que, pero es que entonces la permutación es brujería, que cuidado con la brujería. Señores, siempre he dicho, Dios no imita a nadie. Dios es autosuficiente. Dios es el Dios del vacío. El yo soy, que es el Dios del vacío. El Dios que de la nada hizo todo, que no tiene límites. Ese Dios del vacío, el Dios de la nada, el gran yo soy, el Ein Sof, sin límites, a él los demonios, Satanás, todos los espíritus lo observan y observan su obra para hacer exactamente lo que él hace. Aquí no se imita brujería. En el mundo espiritual, en los mundos superiores, no se imita ni brujería ni hechicería. Aquí, con lo que te estoy diciendo, no se imita nada que tenga que ver con brujería. No se habla de nada que tenga que ver con hechicería. Aquí no. Y cuando yo te hablo de permutación, tienes que ir a la masterclass para que aprenda lo que es. Porque aquí no se hace brujería. La gente le encanta atribuirle los milagros, atribuir cosas sobrenaturales, de que no, cuidado si es brujo, cuidado con él, cuidado con ella. Y yo he dicho en mis videos, nunca practiqué brujería, nunca practiqué hechicería, nunca practiqué magia blanca, negra, ni nada de esas cosas. Las recibí por revelación, como decía Pablo, y la otra por estudios. Dase. Cuando ella sale embarazada, la Biblia dice que la mujer, cuando tenía los malestares, fue a consultar a Dios. Y una vez me comieron la gente por aquí por algo que voy a repetir de nuevo. Y lo voy a repetir porque eso es verdadero, eso es real, aunque no lo crean. ¿Por qué ustedes creen que Raquel, en el tiempo de Jacob y Lea, tenían maldiciones? O sobre todo Raquel, que murió joven y murió de parto. Porque Raquel se introdujo uno de sus dioses debajo de la falda. Debajo de la falda se lo introdujo. Y el papá y Jacob dijo, si alguno de nosotros tiene algo, que sea maldito. Y maldijo. Y como Jacob era un vidente, Jacob era un profeta, Jacob era uno de los mesías del tiempo, la maldición cayó sobre Raquel. Ahora, ¿quiénes tenían las tablillas, los terafines, los dioses de Labán? ¿Quiénes lo tenían? Las hijas. ¿Y por qué? Porque ellas también adoraban los dioses de su padre, o sea, los demonios que adoraba Labán. ¿Y quién era Labán? Blanco, blanco. Labán significa blanco. De hecho, Labán tenía mi apellido. Labán tenía mi apellido. Miguel, eso es una cosa seria. Labán tenía mi apellido. Labán no mi apellido blanco, no. Labán era Cabral. Labán era Cabral. Cuando la gente escuche esto, se va a volver loco. Labán es uno de sus apellidos. Bueno, pero no voy a seguir argumentando en eso, porque eso es muy fuerte. La palabra Cabral viene de cabra, ¿tú sabías eso? Viene de cabra.
y se le agregó la L, pero eso es otra cosa, luego lo vamos a ver. ¿Qué ocurre? Que cuando esta mujer sale embarazada, va a consultar al Dios de Abraham y de Isaac. No, a sus dioses. Señores, no se le hagan más difícil. Que hay gente que va, no, ¿cómo que así? A consultar a su Dios. A uno de los 200 dioses cananeos del panteón donde ella vivía. ¿Y por qué? Porque cada uno tenía sus dioses. ¿Ustedes creen que todo el mundo era del Dios de Abraham? Miguel, no. La mayoría no conocía al Dios de Abraham. Entre los dioses, el Dios de Abraham no estaba. Porque a él no lo conocían. Por eso Dios, el Dios de Abraham, se le identifica como su Dios. Y hay un texto que dice, y creyó Dios a Abraham y se le contó por justicia. La gente cree que no me dice que creyó. Nosotros lo vamos a desatar después. ¿Por qué dice la palabra creyó y se le contó por justicia? No fue que porque se llenó de fe, no. Una guerra que hubo en el mundo espiritual, que luego te la vamos a desatar. ¿Y sabes qué? Cuando consultó a sus dioses, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, le habló. ¿Y por qué el Dios de Abraham le habló a Rebeca si ella no lo va a consultar? Porque el Dios de Abraham o el Dios de Isaac quería que ella entendiera que los demás dioses no le habían permitido salir preñada nunca, y que quien le permitió salir embarazada fue el Dios de Abraham, que era el Dios de Isaac, su marido. Dios se le quería revelar. Y Dios, cuando invocan a otro Dios, se manifiesta a él. La mayoría de veces Dios saca la cabeza. ¿Por qué la saca? Porque le quiere mostrar a la persona que está invocando a otros dioses que esos dioses no tienen poder, que él es el dueño del poder. Ramón, todo eso bíblico. Sí, acuérdate cuando Joacim o cuando Ocosías mandó a consultar a Baal, Dios de Cron. No a Baal en sí mismo, sino al Baal de Cron. Porque habían varios Baal, aunque un solo era el Baal principal. Pero habían varios dioses llamados Baal, aunque uno era el principal. ¿Y sabe qué pasó? Que Dios le dijo a Elías, mira, él va por el camino hacia tal ciudad, intercéptalo y hazle esta pregunta. Elías lo intercepta al siervo de Ocosías y le pregunta, ¿no hay Dios en Israel? Que Ocosías te mandó a consultar a Baal, Dios de Cron. ¿Quién pregunta? Porque en nombre del rey que yo vengo. Pregunta el Dios de Israel. Mi Dios, yo soy Elías el profeta. Pregúntale a tu jefe, pregúntale a tu rey, que si no hay Dios en Israel para él mandar a consultar a Baal, Dios de Cron. Por tanto, dile que por cuanto él mandó a consultar a Baal, Dios de Cron, dice el Dios todopoderoso, el Dios de Israel, el que creó la raza humana, el que creó los cielos y su plenitud, el que creó las estrellas y el firmamento y las constelaciones, y creó la vida del ser humano y de los animales y la naturaleza, que él de esa caída que tuvo no se levantará, sino que morirá. Porque el dueño de la vida se lleva la vida, se la quita, se la arrebata porque le da su gana, por celos, por haber consultado a otro Dios, habiendo un Dios en Israel que es el dueño de todo. ¿Y qué dice la Biblia? Que Ocosías firmó con los carmelitas, murió. Conforme a la palabra de ¿quién? De Dios a través de Elías. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, se le aparece a Rebeca a través de su ángel. Y le dice, Rebeca, ¿qué pasa?
Dice, si yo hubiese sabido que lo que tengo aquí me daría tantos problemas, yo prefería no salir embarazada. Y el ángel le dijo, el ángel del Señor le contestó, lo que pasa es que hay dos naciones en tu vientre, hay dos pueblos. El mayor servirá al menor. Ya ha sido dada una orden desde arriba para que el mayor sirva al menor y de esa manera se cumpla lo que está dicho ya. Aquí entramos. La Biblia dice que los dos niños combatían y peleaban dentro del vientre de su madre. Esto es interesante, Peralta, porque tú te preguntarás, ¿por qué los niños van a pelear dentro? ¿Qué es lo que pelean? ¿Por qué pelean? ¿Será que pelean por la comida? ¿Será que están peleando porque quieren? Porque a veces la mamá está comiendo algo y solamente un solo come. Y el otro le da una pecozona tabanal y dice al otro, échate para allá que tú no vas a alcanzar de esto. No es esto. No es esto. Ramón, explícanos. Te explico. Pero abre tu mente. Porque si tú tienes tu mente cerrada, como muchos que le comienzan a cuestionar, no lo va a entender. Esto es para mentes que tengan la glándula pineal decalcificada, que ya no tengan calcificaciones ahí en la glándula. Para mentes inteligentes, para mentes que puedan entender lo que es el mundo espiritual y no lo limiten tanto como la gente lo limita a un pasaje bíblico, que si no dice esto, a Dios nada lo limita. Nada lo limita. Antes de ellos ir al vientre de su madre como esperma, hubo una batalla, hubo una guerra, como todas las almas antes de entrar al astral. Todas las almas que vienen por el astral, incluyendo el alma de Jesús de Nazaret, que luego les estaré hablando de este tema. El alma de Yeshua de Nazaret, cuando iba a entrar aquí, también tuvo una batalla. Hubo una guerra por él. Todas las almas que van a entrar al territorio, ¿verdad?, de Malkut, al territorio de la tierra, al territorio de la vida humana, tienen una batalla antes de entrar. Y algunos no pueden entrar. De ahí que viene que una persona pensó, una mujer, que iba a salir embarazada. Le dio síntomas de embarazo, pero no salió embarazada. De ahí es que viene que cayó el alma como esperma, como vida, y al mes salió en forma de sangre. De ahí es que viene de que ya tiene 3 meses, 2 meses, 4 meses, 5 meses, el aborto. Sin querer. Abortó sin querer. De ahí es que viene que se cayó la señora, que se cayó la joven embarazada y que el niño murió. De ahí es que viene de que de repente hay un problema. Se anunció que venía el niño, pero en los aires hubo una guerra tan grande que el niño no pasó a este escenario. Son muchas cosas locas que son realidades del mundo espiritual. Con estas dos almas que venían, pero antes de llegar aquí, y usted lo sabe, para el que no quiere ignorar esto, escuche bien para que no escuche mal, dice Paje Coco, mi amigo. Ven como yo reconozco al que dice las cosas. Yo reconozco quién que dice eso. Paje Coco. Escuche bien para que no escuche mal. Cuando antes de ellos llegar al vientre, a ellos se le informó, según Ezequiel, según Jeremías capítulo 1, versículos 3, 4 y 5 al número 6. Se le informó que el mayor iba a servir al menor. Número 2,
cuando llegaron al vientre de su madre, que ya no son un esperma, sino que ya tienen forma, ya se están convirtiendo en un Adán Adama o un Adán Rishon. Un Adán Rishon cuando venían, un Adán Adama cuando ya están ahí, se están convirtiendo en un ser humano nacido de Adán, de la descendencia de Adán. Hay problema. ¿Y por qué hay problema? Porque todavía los niños tienen recuerdo de lo que se le habló. Están ahí en el vientre, que es el primer nacimiento. En el vientre, cuando ellos cayeron, que están allí en el útero de su madre, eso se llama primer nacimiento. En ese primer nacimiento, los antiguos decían que ellos tenían un ángel que los alimentaba. Un ángel que le mostraba las cosas que les iban a suceder. Un ángel que le mostraba el futuro de todo lo que ellos iban a vivir. Un ángel que les revelaba lo que iban a pasar. Hay gente que no va a creer esto, pero lo que te voy a decir te va a convencer un poco. Las cosas que tú estás viviendo, algunas de ellas tú las aceptas. ¿Sabe por qué? Porque en tu espíritu tú sientes que tú tenías que vivir eso. Hay otras que tú no las aceptas porque tu espíritu no las recuerda. Tu alma no está satisfecha porque no la recuerda. Hay situaciones que tú dices, yo sé que voy a vencer, porque tu espíritu sabe que tú la pasaste y la venciste. Hay enfermedades que tú has padecido, de las cuales tú sabes y dices, yo sé que esto no me va a matar. ¿Cómo tú lo sabes? Miguel, ¿cómo lo sabes? ¿Por qué nosotros hablamos así? Hay negocios que tú vas a emprender, que tú dices, yo sé que me va a ir bien. Y uno te pregunta, ¿Dios te habló? No, Dios no me habló, pero yo lo sentí. Y yo como que lo supe. Alaba si te queda una alabanza. Que tú dices, yo sé que sí, porque yo como que lo siento y lo... Entonces, hay gente que sabe. Gente que dice, es que yo me acuerdo. Es más, voy más allá. Hay personas que dicen, yo como que lo soñé. ¿No te ha pasado, Miguel? De que yo como que lo soñé, pero tú dices, yo como que lo soñé, pero como que yo no me acuerdo, pero como que lo soñé. Hay otros que dicen, yo como que lo vi. Y hay otros que dicen, yo lo siento, Y hay otros que dicen, es que va a pasar. Por eso nosotros tenemos un tema que se llama el presentimiento, que está con Diomedes Blanco. Porque tú dices, yo lo siento y sé como que va a pasar. Entonces, los antiguos decían que ese ángel, que es el ángel de los secretos, que después voy a estar hablando de uno de los ángeles de los secretos, que no es el del vientre, porque el ángel de los secretos es uno, el ángel del vientre es otro. Ese es el tema de hoy, el ángel del vientre, que tiene que ver con los secretos que él maneja de ese ser humano que está en ese vientre. Se llama el ángel de los secretos del vientre. Y mi alma te adora, rey. Entonces vas a decir, tú estos ángeles, todos tienen ángeles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros entendemos eso? Bueno, porque bíblicamente está demostrado que Dios le habló a Jeremías y le dijo, antes de tu primer nacimiento, yo te escogí. Y antes de tu segundo nacimiento, que es el que vamos ahora, te puse un nombre. El nombre de Jeremías no era Jeremías. Escucha esto. El nombre de Jeremías no era Jeremías, era Naví. Naví era el nombre de él, porque Dios se lo dijo. Naví a las naciones. Ese nombre lo puso su papá, ¿verdad? De Jeremías. Pero el nombre que le puso el padre era el Naví de las naciones.
En el segundo nacimiento, que es de los dos que te estoy hablando, el ángel viene contigo, pero viene a entregarte al ángel de tu destino. Es un tema que lo tenemos por ahí que la gente ya sabe, que es el ángel de tu destino. Ese ángel de tu destino es el que se encarga de ti hasta que tú mueres. Ese ángel del nacimiento te le entrega al ángel del destino. Pero antes del ángel del nacimiento irse, hace lo siguiente. Oye lo que hace Miguel. Le pone el dedo al niño así. O sea, los dos dedos así. ¿Tú no has visto que hay una figura que son así? Se lo pone de aquí hasta aquí. Así, mira. Así. Y cuando se lo pone de ahí hasta aquí, le da una orden y le dice: olvida todo lo que yo te enseñé y empiezas a vivir algo nuevo. Por eso que cuando tú naces o cuando tú estás en el vientre como niño, tú no te acuerdas qué pasó, pero tu mamá te cuenta que tú te movías en el vientre. Tu mamá te cuenta que tú le dabas pataditas. Tu mamá te cuenta que ella te ponía música y tú la disfrutabas. Tu mamá te cuenta que tú le producías mucha hambre. Tu mamá te cuenta que cuando ella se afligía, tú te movías mucho porque tu mamá estaba súper afligida. Las mujeres que se deprimen, embarazadas, que se deprimen muy a menudo, saben que los niños se angustian, saben que los bebés se angustian y la misma ciencia lo dice. Hay mujeres que le ponen música a los bebés y los bebés brincan en el vientre mientras escuchan la música. El corazón de los bebés, cuando le ponen un medidor de los pálpitos, de la función, de cómo se mueve el corazón, se escucha bum, bum, bum. Y hay niños que tienen una vibración más fuerte que otros. Hay niños que nacen felices, bebés, sonriendo. Hay otros que nacen arrugaditos, así como tristones. Tiene que ver cómo la mamá vivía. Si la mamá se alimentaba bien, el niño sale bien. Si la mamá se alimentaba mal, el niño sale con carencias, sale con muchas veces con enfermedades que salen directamente de la mamá hacia él y que lo tomen en el vientre. Hay niños que actualmente se le está poniendo algo interesante para descubrir cuando tengan 20 años de qué van a sufrir. O sea, desde ahora a 20 años qué van a sufrir se llama el mapa genético de saber qué van a sufrir, de qué van a sufrir. La física cuántica ha investigado todo eso, se ha dado cuenta que dentro de esa madre hay un universo, dentro de esa madre hay un ser humano. Por eso las que abortan tienen problemas, por eso las religiones que mandan a abortar mujeres tienen problemas, por eso los médicos que también mandan a abortar sin una causa justificada tienen problemas. Por eso cuando una mujer sale embarazada no le puede preguntar a Dios que por qué, porque es que en el mundo espiritual esos bebés están ready para salir y están a través de ¿quién? A través de un hombre y una mujer que es la vasija para recibirlo. Si usted no se cuidó, usted va a salir preñado, usted va a salir embarazada, no le puede echar la culpa a Dios. Hay mujeres que a veces están bravas con Dios. ¿Para qué me lo diste? ¿Por qué me lo diste? Es que, señores, hay una ley y esa ley Dios no se mete con ella. Dios no se mete con las leyes. Ya Él las estableció. ¿Y cuál es la ley? Fructificar y multiplicar la tierra. ¿Y qué significa eso? Que si una mujer tuvo intimidad con un hombre y ella está ready para parir, no tiene ningún problema, ese esperma, si el hombre no tiene problema, la va a preñar, la va a embarazar. Ah, no, que fue Dios. No, ningún Dios. Ningún Dios. Hay una ley establecida. Usted tiene que cuidarse. Hay niños que el padre se mete porque tiene que haber una intervención divina. Obligado. Porque hay entidades que no quieren. Hay maldiciones que están detrás. Hay violencia espiritual que está ahí. Hay entidades que están impidiendo en el astral. Están haciendo fuerza. Hay entidades que van a los tribunales a pedir que esa alma no vaya, que esa alma no puede ir.
O sea, eso es lo que pasa. Porque se anuncia en el mundo espiritual cuando viene. Y a veces en la tierra también se anuncia y los espíritus están alerta. En ese sentido, hay que saber eso. Vamos a concluir con esta parte. En la segunda, el ángel que tiene que ver con tu asignación, el ángel de tu destino, recibe ese bebé que nació. Y al nacer, ustedes no ven que los niños nacen con los ojos abiertos ahora. Algunos todavía siguen con los ojos cerrados. Mientras más elevada está la influencia en el mundo espiritual y mientras más energía hay, más los niños nacen con cierto grado de inteligencia, con cierto grado de entendimiento y con cierto grado de energía. Por eso hay niños que nacen la mayoría con los ojos abiertos por la gran capacidad que hay en los aires, por la atmósfera, cómo se mueven las energías. Eso es porque las energías se mueven de esa manera. Entonces, eso fue lo que ocurrió con Jacob y con Isaac y con Esaú. Peleaban, ¿por qué? Porque el ángel le mostró todo. Porque el ángel le dijo las vivencias. El ángel le mostró a Esaú: tú vas a ser, aunque seas el mayor, tú con un plato un día va a llegar y tú con el hambre, tú le vas a dar todo a Jacob. Jacob no se va a robar nunca lo tuyo, porque eso no es tuyo en sí, eso es de él. ¿Y por qué? Porque al final, aunque tú nazcas como para los hombres, como que tú eres el mayor y realmente eres el mayor, recuerda que Jacob es el biológicamente, espiritualmente, el que va a recibir la bendición que te toca de primogenitura espiritual, no física. Esaú, cuando le mostraron todo esto, cuando el ángel le mostró todo esto, entonces se embraveció, se puso bravo. Y ahí es que estaba el pleito entre ellos dos. Tú no encontrabas la manera, porque dice la Biblia, y estoy seguro que tú no encontrabas la manera por qué entender que peleaban en el vientre. ¿Por qué peleaban? Peleaban por eso, porque estaban conscientes en ese primer nacimiento, estaban conscientes, porque eso es un mundo, se llama el vientre, el útero. Entonces eso es un mundo. En ese mundo ellos estaban peleando porque ellos sabían lo que había, y Esaú sabía que Jacob se iba a quedar con su primogenitura con el paso del tiempo. Entonces estaba bravo, no quería. Ahora, cuando ya nacen, el ángel de cada uno les habla y ellos, sorpresa, es equivalente al último nacimiento, que después te voy a hablar en lo próximo, qué tratan los próximos nacimientos. Pero es equivalente. Cuando las personas mueren, tienen otro nacimiento. Por eso olvidan lo de la tierra. Ay, mi alma adora, mi alma bendice al Señor. Por eso olvidan lo de la tierra, porque es otro nacimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esto te gustó, dale like, dale me gusta, compártelo. Si no te gustó, bueno, pues, gloria a Dios. Señores, muchas gracias. La paz de Dios con ustedes. No se pierdan nuestro masterclass. Ahora, este sábado 26 de julio 2025, nosotros lo tendremos, ¿verdad?